que es lo único que la va a salvar y está en manos de nosotros y de ustedes, no solamente de las madres. Porque una poblada no es fácil, pero hay que ir armándola, porque hay que pensarla muy bien. Hay que defenderla con todo. Si la queremos tanto y le pedimos tanto, con el mismo fragor que le pedimos hay que defenderla. Ahora, Luis, esta idea también está presente en el kirchnerismo, ¿no? La idea de ir en contra de la justicia, por más que la justicia sea un poder independiente del poder Bueno, a mí me parece que es un poco más grave todavía, ¿eh? Primero está el blindaje del kirchnerismo utilizando como escudo los derechos humanos. En segundo lugar está el aprovechamiento de algunas organizaciones de derechos humanos de los favores del kirchnerismo. Sueños Compartidos tiene que ver con esto. Algunas otras acciones que se hicieron tienen que ver con esto. Y lo tercero que me parece pero es incluso descriptivo, es la idea de que su prestigio internacional o su lucha contra la dictadura puede valer para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, desconocer los fallos de la justicia, o como, por ejemplo, como lo hizo Bebe Bonafini, creo que fue la única argentina que lo pudo hacer, no comparecer ante el pedido de indagatoria de un juez que la llamaba a declaración indagatoria, ¿no? En Comodoro Pi, en la sede del Poder Judicial. Martínez Giorgi la llamó y ella no fue. Y tuvo que ir a tomarle declaración, creo que fue a la sede de Madre Plaza de Mayo. Yo creo que eso no es compatible ni con los derechos humanos ni con el equilibrio de la justicia. Y no hay que asustarse, ¿eh? No hay que, hay que solamente describir la situación. Lo mismo que no es compatible ni aceptable que por una decisión de la justicia o un fallo de la Corte o de un tribunal haya que salir a plantear una pueblada contra los jueces, contra los fiscales o contra el propio sistema judicial. Y permitime que sumemos a Fernando González, que escribió una extraordinaria nota hoy sobre el tema económico, pero ya que lo tenemos en línea, le agradecemos el contacto, queremos también una opinión sobre lo que pasó con Eve. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, gracias por el contacto. Los estaba escuchando. En términos políticos, obviamente lo primero que pensé cuando me enteré de la noticia de la muerte de Eve Bonafini es la gran paradoja, ¿no? que tuvo Eve de Bonafini, porque su pelea valiente contra la dictadura, la desaparición de sus dos hijos, de una familiar más, la proyectaba en esos años y en los primeros años de la democracia como una figura internacional, un símbolo de la resistencia en la Argentina que iba a estar para los años venideros. Y la verdad es que todo el comportamiento de Eve Bonafini, a partir ya de los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, su nulo convencimiento en la democracia, me parece que eso es la mayor objeción que uno puede hacerle a Eve Bonafini. Nunca apostó por los gobiernos democráticos, se opuso de entrada al gobierno de Alfonsín, no colaboró con la CONADEP, ¿no? Y con el juicio a las juntas que llevó adelante el gobierno de Alfonsín en los años 80, y después, bueno, todo lo que ustedes están describiendo, la adhesión al kirchnerismo militante, el apoyo a un militar como jefe del ejército de Cristina, que fue César Milani, que estaba cuestionado por los derechos humanos, lo que convierte con todas esas actitudes, ¿no? Y las causas de corrupción, obviamente, ligadas a sueños compartidos, todo eso la saca, ¿no? La desaloja a Eve Bonafini de ese lugar, y quizás el símbolo de los derechos humanos hoy, la paradoja es que en este año donde está la película 1985 termine siendo mucho más el fiscal Julio César Estracera, termine siendo el juicio de las juntas, termine siendo el gobierno de Raúl Alfonsín, y Eve Bonafini no esté ubicada como un símbolo de los derechos humanos en la Argentina. La paradoja es que su trayectoria, esa parábola que describió, la desalojó de ese lugar y la puso en un lugar mucho más complejo, Fernando, y dentro de la división de la Argentina. Fernando, buenas noches. Me parece que Fernando dio en la clave, ¿no? Sí. Agustina, Hugo, interesante. Luis, se fue radicalizando cada vez más. Incluso radicalizando más que Estela de Carlotto. Bueno, Estela de Carlotto también en los últimos años se fue, yo diría más que radicalizando, kirchnerizando
cada vez más. Y cuanto más se acercan cuanto más se partidizan, más se alejan de, yo te diría, el equilibrio y el respeto universal por los derechos humanos. Porque iban jugando, bueno, a ver, apoyaron las dictaduras de Maduro, de Nicaragua, dictaduras que está probado, no lo decimos nosotros, la comisionada Bachelet lo dijo, dictaduras que perpetraron torturas y asesinatos. O sea, yo creo que se fueron radicalizando cada vez más. Y, a ver, para mí eso no invalida la lucha de Evo contra la dictadura, ¿eh? Pero sí hay que ponerle un tamiz a su trayectoria como dirigente humanitaria. No, la invalidó a Ebe Bonafini como símbolo de la democracia, como símbolo de la lucha por los derechos humanos. Eso es lo que hizo esa parábola que ella describió para terminar en el lugar político donde terminó. Primero, Néstor Kirchner decía, solía decir, y esto lo certifican muchos de los funcionarios que estuvieron con él, que para la izquierda bastaba un espejo y darle una caja, un lugar de financiamiento, y que eso él había hecho con los organismos de derechos humanos, claro. Y lo decía también con Ebe Bonafini. Y lamentablemente uno lo que ve, la comprobación que hace, es que sucedió eso y ella salió de ese lugar de símbolo, de lucha por los derechos humanos, y terminan ocupando otros que lo merecen mucho más hoy. No, de hecho también una imagen con mucha dualidad, incluso al interno, ¿no? Porque digo, hubo hasta una división dentro de la propia línea de madres de Plaza de Mayo, hubo también distintas situaciones con Estela de Carlotto, la propia de Bonafini le ha proferido algunas palabras no muy amables a la propia Estela de Carlotto, digo, al interno también de lo que son las instituciones vinculadas a los derechos humanos, hubo también, ¿no? Situaciones complicadas que involucraban a Ebe Bonafini. Sí, sí. Perdón, solo decirle que el abrazo con César Milani fue algo que le generó muchos rencores, muchas complicaciones dentro de la propia interna de la izquierda, del kirchnerismo y de los grupos políticos que ella frecuentaba. Fernando, hablemos de política y de economía. ¿Hacia dónde vamos, no? Porque el problema está... Hay una nota de Fernando interesante para citar, Hugo. Que tengo acá el titular para preguntarle. Dólar desatado al borde del Rodrigazo y el gobierno solo piensa en el Mundial. ¿Por qué? Contanos un poco más. Bueno, lo que sucedió la semana